Die Revolution vor wenigen Monaten durch ganz Deutschland brauste, begann sie damit, dass sie das furchtbare System der Vergangenheit, das System des Parlamentarismus, des Pazifismus, vernichtete und zerstörte. «12 años sin piedad». La Operación León Marino, el pretendido y nunca llevado a cabo desembarco anfibio en las Islas Británicas, fue uno de los grandes errores estratégicos del Tercer Reich. A la falta de interés del Estado Mayor alemán se le sumó un rosario interminable de fallos de sus servicios de información, mientras que los ingleses se beneficiaban de haber conseguido descifrar los mensajes germanos, codificados con el sistema Enigma. En realidad, Hitler sentía un gran recelo de enfrentarse a los británicos, y ello le condujo a no aceptar el plan de Rydder de invadir el Reino Unido a primeros de julio de 1940, dando lugar a la Batalla de Inglaterra, uno de los momentos cruciales de la Segunda Guerra Mundial. «1940». Para la estrategia de Stalin, la caída de Francia fue una mala noticia, ya que pensaba que la guerra en el oeste de Europa supondría un fuerte desgaste al Tercer Reich, y ello facilitaría sus planes de provocar el derrumbamiento del capitalismo en Occidente. Su temor y prevención por los movimientos territoriales de Hitler seguía patente. No obstante, y con el fin de mantener una actitud de complicidad, decide enviar un mensaje al Führer dándole la más entusiasta enhorabuena por las espléndidas victorias de sus ejércitos. Por otra parte, Mussolini, que había declarado la guerra a Francia y Gran Bretaña el 10 de junio, siente la misma intranquilidad que el líder ruso, y a pesar de la relación de amistad que le une a Hitler, desconfía de su sensatez a la hora de tomar decisiones. El duque solía confesar a sus más allegados con cierto menosprecio: Hitler es un estratega de segunda categoría que se encuentra al frente de un país de primera, mientras que yo soy un estratega de primera que dirige un país de segunda. Esta opinión no dejaba de ser una fanfarronada de uso interno, ya que su obsesión por estar al lado del vencedor de la contienda y su aprehensión al fracaso le llevan a sugerir a Hitler en distintos momentos que no dé el paso de atacar Inglaterra. Pero el Führer no acepta consejos de nadie. Sus aduladores le habían repetido tantas veces que era el mayor genio militar de la historia que había llegado a creérselo, aunque para demostrarlo tuviera que someter a su pueblo a grandes dosis de sufrimiento. Desde finales de mayo, los enfrentamientos aéreos sobre el Canal de la Mancha entre los aviones británicos y alemanes habían sido constantes.
Pero es a principios de julio cuando la Luftwaffe inicia la primera fase de la batalla de Inglaterra bajo la desastrosa gestión de Hermann Göring. Al comienzo, los nazis tratan de mantener la guerra en el aire frente a las costas del norte de Europa, y con ello solo consiguen que los ingleses adquieran una mayor experiencia en el uso del radar y del sistema conjunto de defensa. Por otra parte, pudieron comprobar el valor de los pilotos de la RAF contra los que combatían. Tal fue el caso del oficial Douglas Bader, que había sufrido la amputación de las dos piernas en un accidente en 1931 y continuaba volando en un Spitfire. Tras haber derribado 22 aviones alemanes, es abatido sobre el Canal de la Mancha a la altura de Calais. Cuando los soldados germanos fueron a capturarle, al verle quedaron asombrados. Era evidente que Gran Bretaña no estaba cruzada de brazos. El mariscal del aire Hugh Dowding, al frente del mando de caza de la RAF, había integrado la tecnología más avanzada en un sistema de defensa aérea que abarcaba toda la costa sur del país. No pretendo vencer, sino evitar que ellos lo consigan. Era la consigna que había transmitido en distintas ocasiones al primer ministro. El 10 de julio, 200 aviones alemanes bombardean un convoy británico en el Canal de la Mancha y los astilleros del sur de Gales. Ante la contundencia del ataque de la Luftwaffe y la escasez de cazas de la RAF, que apenas superan la cifra total de 600, Churchill exhorta a la población para que contribuya a la fabricación de más aparatos. Entreguen al gobierno todos aquellos utensilios que posean y que estén hechos con aluminio. Convertiremos sus ollas y sartenes en espléndidos Spitfires y Hurricanes. Ese 14 de julio supone un día triste para el pueblo francés. Desde Londres, el general de Gaulle es consciente de que muchos de sus compatriotas se suman a las filas del Eje y comienza a crear el mito de la Francia libre y de la resistencia. En su discurso, con motivo de la conmemoración de la fiesta nacional, pide a todos los franceses que no cesen en su lucha contra la opresión alemana, mientras que Churchill les anima asegurando que aquellos hombres y mujeres luchadores anónimos que con su valentía combaten día tras día contra la maldición del nazismo serán reconocidos como héroes por las generaciones futuras. Como respuesta a esas proclamas, el 19 de julio, el Führer decreta que el nombre de Winston Churchill vaya siempre acompañado por el epíteto de bebedor de whisky. Poco después, hace una oferta de paz a Inglaterra en estos términos: no crea, señor Churchill, que somos los vencidos que suplican misericordia. Muy al contrario, somos los vencedores que generosamente pensamos que esta guerra no debe continuar para evitar la muerte de millones de personas. La contestación del primer ministro británico es inmediata. El señor Hitler se considera vencedor antes de ganar la guerra, y debe saber que Inglaterra resistirá y vencerá a su régimen de terror. Ese mismo día, y por primera vez,
Roosevelt da señales públicamente de estar predispuesto a una mayor implicación en el conflicto, declarando: «Creo que solo hay una manera de hacer frente a los ataques de un dictador totalitario que amenaza la supervivencia de la civilización occidental, y es ofreciendo la máxima resistencia». Pero para los seguidores incondicionales de Hitler, las palabras de Churchill y Roosevelt son simplemente una justificación frente a sus pueblos. Alfred Joll, jefe de operaciones del OKW, presume ante los altos mandos de que la victoria sobre Inglaterra será solo cuestión de tiempo. Con ello se culminaría la política de ocupación territorial emprendida por el líder nazi, que le conduciría a crear los Estados Unidos de Europa, bajo dominación alemana. A partir de ese momento, y como gran potencia continental, podría establecer acuerdos con los Estados Unidos y enfrentarse a Rusia, el gran enemigo común. A finales de julio, el alto mando de la Kriegsmarine informa a Hitler de que tiene grandes dudas sobre su capacidad naval para dar cobertura a un desembarco de tropas en las costas de Gran Bretaña. Para el almirante Otto Schneewind, jefe del Estado Mayor de la Armada, era imposible realizar una operación de ese tipo ante la falta de medios para repeler un contraataque de la Royal Navy. Al Führer solo le queda confiar en el jactancioso Goering, que presume de que la Luftwaffe acabará con la RAF en pocas semanas. El día 1 de agosto, Hitler, desde su residencia de Obersalzberg, dicta la directriz número 17, en la que, siguiendo los deseos de Goering, se ordena un incremento de la guerra aérea contra los ingleses. A continuación, y mientras pasea acompañado por los generales Halder y von Brauchitsch, comenta: «Cuanto antes acabemos con los rusos, más rápido vendrán los británicos a suplicarnos, y en ese momento seremos los amos de Europa». El 13 de agosto da comienzo el Adlertag, Día del Águila, y lo que debía haber sido un ataque decisivo durante 3 días sobre las bases del sur de Inglaterra y sus sistemas de defensa, acaba siendo un desastre para la Fuerza Aérea Alemana, que pierde cientos de aviones a causa del mal tiempo, la mala información y la pericia de los pilotos británicos. Para el 18 de agosto, y después de 5 días de intensos ataques aéreos sobre Gran Bretaña, Hitler ve cómo se desvanece la posibilidad de vencer a la RAF. Furioso, reprocha a Goering su falta de capacidad y requiere la presencia en la reunión convocada con el Estado Mayor de Adolf Galland, el piloto más famoso y condecorado de la Luftwaffe. El Führer, irritado, le pregunta a Galland: ¿qué necesitan ustedes para acabar con la maldita fuerza aérea de los ingleses? A lo que el aviador, que no sentía mucha simpatía por Goering, responde: ya se lo advertí al mariscal. Denos unas cuantas escuadrillas de Spitfires y le garantizo que ganaremos. Entretanto, Churchill concedía la Cruz Victoria al Valor al piloto James Nicholson, quien, volando en su Hurricane el día 16 de agosto, fue atacado por 4 cazas alemanes y, con una pierna herida y su avión en llamas, consiguió derribar a uno de ellos, para después lanzarse en paracaídas, aunque sufría graves quemaduras en todo el cuerpo.
El primer ministro británico hablaba a menudo con Roosevelt, al que ponía al corriente de la situación. Nuestros hombres están demostrando su valor y fiereza en el aire, pero me temo que la derrota puede llegar por la batalla del Atlántico, le confesaba Churchill, temeroso por el difícil momento que atravesaba la guerra submarina contra Alemania, denominado por el almirante Raeder de la Kriegsmarine un periodo feliz. Por su parte, el presidente norteamericano continuaba su política hacia el intervencionismo, aunque la actitud del embajador estadounidense en Londres, Joseph Kennedy, no aportaba mucha ayuda. Este, el 20 de agosto, había remitido a Roosevelt un memorando en el que de una forma exagerada le informaba acerca de los efectos causados por los ataques aéreos alemanes, que, según él, habían destruido la mayoría de los puertos, aeródromos y fábricas de aviones de Inglaterra. Ante la insistencia de Churchill de la falta de objetividad del informe, Roosevelt envía una delegación a Londres compuesta por 3 oficiales de los Estados Mayores del Ejército: el almirante Robert Gormley, el general George Strong y el general Carlton Emmons, quienes no solo contradijeron el informe del embajador, sino que además realizaron las primeras conversaciones de alto nivel militar entre Inglaterra y Estados Unidos. El 20 de agosto, los 3 oficiales fueron testigos de las palabras pronunciadas por Churchill, que afirmaba: «Si los nazis llegan hasta la India, no les servirá de nada, porque nosotros haremos añicos su propio país». On the contrary, if tonight the people of London were asked to cast their votes, Cinco días más tarde, los bombarderos británicos lanzaban sus explosivos sobre las fábricas alemanas situadas al norte de Berlín. Al mismo tiempo, dejaban caer millones de panfletos en donde se advertía a la población de que la guerra de Hitler durará mientras dure Hitler. La actitud tozuda y desafiante de Churchill exaspera al Führer, que es incapaz de sobreponerse a su complejo de inferioridad ante los ingleses. Ni una muestra de flaqueza aparece en el horizonte del enemigo, por más que Goebbels incite al famoso locutor William Joyce, conocido por los oyentes radiofónicos británicos como Lord Howe Howe por su mal acento, para que un día tras otro intente ganar la guerra psicológica a través de las ondas. Frente a ellos, el gobierno de Churchill y la BBC habían creado un servicio europeo de comunicación en donde las noticias se daban en más de 20 idiomas. Un arma muy efectiva que luchaba contra la propaganda nazi, a la par que informaba y animaba a los ciudadanos de los países ocupados a luchar contra el régimen nazi. Noel Newsham realizó un espléndido trabajo como coordinador de las transmisiones en cadena y como impulsor de la campaña con la V de Victoria, que tantos quebraderos de cabeza proporcionó a Goebbels. Es cierto que Hitler poseía una gran fuerza de voluntad y era audaz cuando preparaba sus planes estratégicos, pero también es verdad que cuando aparecían las primeras dificultades se venía abajo y afloraba la falta de conocimiento en cuestiones militares. Su reacción inmediata era culpar a los que le rodeaban, profiriendo duros reproches, y gracias a su buena memoria, recriminándoles algunas de sus falsas afirmaciones. Uno de los personajes que más sufre las críticas de Hitler es el díscolo Goering, que a finales del mes de agosto aún continuaba asegurando que la RAF estaba derrotada. Convencido de que habían destrozado la estructura de las bases del mando de caza en el sur de Inglaterra y atemorizado por las iras del Führer,
Goering propone tanto a Hitler como al mariscal Kesselring, comandante en jefe de la Luftflotte, un cambio de estrategia. A partir de septiembre, los objetivos de la aviación alemana serán las grandes ciudades británicas, y muy especialmente Londres. Este nuevo plan táctico proporciona un descanso a la RAF, que aprovecha para reorganizarse y restablecer la eficacia de sus instalaciones de defensa. Cometen un grave error al darnos un respiro, dice Churchill en la Cámara de los Comunes, y prosigue refiriéndose a los aviadores británicos. En el campo de los conflictos humanos, jamás tantos le han debido tanto a tan pocos. En esta guerra de discursos, Hitler desde Berlín contesta con tono humorístico. Los ingleses se preguntan por qué no voy, y yo les digo que no se preocupen, que tengan paciencia, que ya iré, ya iré. El 7 de septiembre la Luftwaffe realiza una gran incursión diurna y nocturna sobre Londres y otras ciudades británicas, en un intento de amilanar a Churchill y a su gobierno. Los bombardeos continuaron con menos intensidad a lo largo de toda la semana hasta el día 15, en el que nuevamente aviones alemanes llevan a cabo otra gran incursión diurna contra Londres, Southampton, Bristol, Liverpool y Manchester. Pero para entonces, la RAF ya había reforzado sus escuadrones de caza y se enfrentaban a la Luftwaffe en intensos combates aéreos, ocasionando el momento culminante de la batalla de Inglaterra. El gran número de abatimientos hace que los pilotos alemanes huyan hacia la costa arrojando sus bombas sobre la campiña del sur de Inglaterra. El 17 de septiembre, Hitler aplaza indefinidamente la Operación León Marino. Con la cara desencajada dice ante su Estado Mayor: conquistar Francia nos ha costado la vida de 30.000 hombres. Es posible que solo atravesar el Canal de la Mancha nos pueda acarrear muchos más, y ustedes no me ofrecen ninguna garantía de éxito. Los alemanes habían perdido 1.733 aviones con sus correspondientes tripulaciones, frente a 915 de los británicos. Por el momento, Inglaterra no sufrirá las consecuencias de una invasión nazi y, por lo tanto, su población se librará de la política de terror que padecen los países ocupados. El 23 de septiembre, Himmler, el jefe de las SS, con el visto bueno de Hitler, decreta la Operación Diente. A todos los presos que existen en los campos de concentración deberán extraerles las piezas dentales de oro de sus bocas y remitirlas a la oficina económica de las SS. El 24 de septiembre se estrena en Berlín la película titulada Jude Süß, el judío Süß,
cuya producción había estado supervisada por Joseph Goebbels. La tergiversación aberrante y llena de odio que realiza el director Veit Harlan, inmerso en la propaganda nazi, solo tenía un fin: fomentar la fobia hacia los judíos y justificar sus asesinatos. Se impone la obligación de ver la película a las juventudes hitlerianas, a todos los cuerpos de policía del Reich y a la población de los países ocupados. El 4 de octubre, un jactancioso Hitler se encuentra en el paso alpino de Brennero con un amilanado Mussolini, al que le dice: «Hemos ganado la guerra y no acepto que opine lo contrario. Lo que resta es cuestión de tiempo». Su teatralidad está justificada, ya que la realidad era muy distinta, puesto que al día siguiente, y debido a las numerosas pérdidas de aviones alemanes, se ve obligado a ordenar que finalicen los ataques aéreos diurnos sobre Inglaterra. Entretanto, Churchill está convencido de que el pacto de no agresión nazi-soviético se romperá a corto plazo de forma violenta, ya que tiene información de las pretensiones de Hitler y de la débil situación de Hungría y Rumanía con sus importantes pozos de petróleo que representan una tentación para los rusos. Por otra parte, le inquieta la ofensiva italiana en el norte de África, que mantiene ocupada a una gran parte del ejército británico, obligado a frenar las ambiciones del duce de convertir el mar Mediterráneo en un Mare Nostrum italiano. Una vez más, el primer ministro británico presiona al presidente norteamericano poniéndole al corriente de los hechos. Nuestro país lleva luchando desde el principio de esta guerra en todos los frentes. Solo nos queda la esperanza de la ayuda de su pueblo y de la de los soviéticos, el día que Hitler decida emprender la batalla contra ellos. El 12 de octubre, en contestación a sus demandas, Roosevelt da un paso más hacia el intervencionismo, anunciando en Dayton: «Seguiremos aumentando nuestro armamento y ayudaremos a los británicos, que están siendo agredidos por los que también son enemigos de Norteamérica». Al día siguiente, la prensa inglesa resaltaba las palabras del presidente estadounidense con titulares como «Shakespeare derrotará a Hitler». El líder nazi, que aún no había sido capaz de digerir el fracaso contra los británicos, al enterarse de lo que se publicaba en Inglaterra, exclama: «Que esperen y verán el aspecto de Londres dentro de un par de meses». Pero Roosevelt no hablaba en broma, y el 16 de octubre comienza la inscripción de voluntarios en virtud de la Ley de Adiestramiento Selectivo, que moviliza a más de 16 millones de personas el primer día. Hitler, ante la acción norteamericana, decide no perder el tiempo. Rumanía será su próximo objetivo. No estaba dispuesto a ofrecer una oportunidad a Stalin, y tras la abdicación del rey Carlos y la toma del poder por el dictador Ion Antonescu, envía una delegación militar con el pretexto de fortalecer los lazos entre Alemania y Rumanía, aunque la realidad era proteger las zonas petrolíferas del país. Mussolini se irrita por no haber sido informado del suceso por su socio del eje y exclama: «Este hombre siempre me sorprende con hechos consumados. Pero en esta ocasión le devolveré el pago con su misma moneda. Sin avisarle, ocuparemos Grecia». El 22 de octubre, Hitler, planeando un ataque aéreo sobre Gibraltar, parte de Alemania en su tren América camino de Francia para solicitar al gobierno de Vichy una mayor actividad en su lucha contra Gran Bretaña. El
día 23 continúa su viaje hacia el sur hasta la estación de Hendaya para entrevistarse con el general Franco y reclamarle su apoyo estratégico, convencido de que no se negará debido a la deuda que tenía con Alemania por su apoyo en la Guerra Civil Española. El mito que los partidarios del dictador español se encargaron de fomentar, diciendo que éste hizo esperar al alemán en Hendaya más de 3 horas para demostrar que a él no le intimidaba nadie, es totalmente falso. El tren de Hitler llegó a la estación a las 15:20 y el de Franco a las 15:30 por una cuestión de protocolo, ya que siendo el líder nazi el anfitrión, habría sido una descortesía por parte del general Franco presentarse antes que él. Tras varias horas de discusiones, el mandatario español, siguiendo los consejos que le había dado Wilhelm Canaris en secreto, trata de mantenerse al margen de la contienda. De camino a Madrid y ya en territorio español, se firma el protocolo de Hendaya, en el que España se compromete a entrar en la guerra si Alemania cumple determinadas condiciones, entre ellas la entrega del Peñón de Gibraltar una vez derrotada Gran Bretaña, cuestión que Franco no veía tan evidente como Hitler. El 27 de octubre, de Gaulle, desde Brazzaville, en el África ecuatorial, hace un llamamiento a todos los franceses del mundo para hacer la guerra y luchar contra la tiranía de los nazis. Churchill comienza a cambiar su criterio sobre el persistente militar francés y le confiesa: si el gobierno de Vichy bombardea Gibraltar, lo perseguiremos hasta el infierno. El 28 de octubre, tal y como se había propuesto, Mussolini invade Grecia sin advertirle nada a Hitler, que en ese momento continuaba su trayecto hacia Florencia. Cuando al Führer le dan la noticia, exclama: «Este hombre es un imbécil». Al llegar a la estación italiana, el duce le recibe con la frase: «Mi Führer, estamos en marcha». Hitler, con la cara desencajada y conteniendo su irritación, le saluda fríamente. Más tarde, el Führer comenta a Mussolini su entrevista con Franco, diciéndole: «Es un personaje que ha llegado al poder por pura suerte. No tiene ninguna talla política ni visión de futuro. Prefiero que me quiten 3 o 4 muelas antes que volver a mantener otra reunión con él». Churchill estaba convencido de que los alemanes no tardarían mucho en intentar apoderarse de Bakú, junto al mar Caspio, zona de importantes yacimientos petrolíferos, y esperaba que entonces la postura de Stalin cambiara radicalmente, aliándose con británicos y norteamericanos. Pero el día 30 de octubre de 1940, Roosevelt, que se encontraba en plena campaña electoral, volvía a echar un jarro de agua fría sobre las esperanzas de Europa al declarar en Boston: «Seguiré repitiéndolo una y otra vez. Ningún norteamericano participará en una guerra extranjera». Sin embargo, las palabras del presidente norteamericano no eran del todo ciertas, ya que en la batalla de Inglaterra habían participado 8 pilotos de su país, desafiando el decreto presidencial que prohibía la intervención de cualquier ciudadano estadounidense en las naciones en guerra. De todos ellos, solo sobrevivió el subteniente John Kenneth Haviland, nacido en Mount Kisco, Nueva York. Además,
4 días antes de su declaración, y tras la insistente advertencia de Churchill de que la situación mundial estaba en manos de Roosevelt, los Estados Unidos habían firmado un acuerdo secreto con Inglaterra en el que se comprometían a equipar y mantener a 10 divisiones británicas con armamento norteamericano. Los ingleses continuaban resistiendo los bombardeos alemanes sobre Londres y respondiendo con continuos ataques a la ciudad de Berlín. En los primeros días de noviembre, la Luftwaffe había perdido sobre el suelo británico 2.433 aviones y más de 6.000 hombres. Goering tenía la esperanza puesta en los nuevos modelos de aparatos que se estaban fabricando, pero el Führer considera inaceptable el número de bajas y el día 4 del mismo mes reúne al Estado Mayor y sentencia: preparen todo lo necesario para la confrontación definitiva. El 5 de noviembre, Roosevelt es reelegido presidente de los Estados Unidos. Para Churchill, la noticia significa un alivio, ya que entre ambos existe una relativa amistad. Para Hitler, el hecho significaba que los norteamericanos continuarían con su política de neutralidad. Sin embargo, las incursiones aéreas de los británicos sobre las ciudades alemanas seguían aumentando, y el día 8 de noviembre, el Führer se ve obligado a anticipar una hora el mitin de conmemoración del Putsch en Múnich por temor a los bombardeos ingleses. Entretanto, Stalin, receloso por las informaciones que le proporcionaban sus servicios secretos sobre movimientos de tropas alemanes desde el oeste hacia Polonia, el 13 de noviembre envía al ministro de Asuntos Exteriores Molotov a Berlín para discutir junto a Ribbentrop los intereses rusos relativos a los accesos al mar Báltico, así como el reparto del Imperio Británico entre ambas potencias. Al mismo tiempo, Molotov es portador de una carta de Stalin en la que solicita al Führer que le ofrezca la seguridad de que no atacaría a Rusia. Ribbentrop, que se encontraba al corriente de los planes de Hitler, trata de aparentar que la situación estaba controlada y comenta a su homónimo que en respuesta a la carta de Stalin, el Führer había ordenado el movimiento de tropas para ofrecer un descanso a los soldados antes de invadir Gran Bretaña. Pero bombas lanzadas por aviones ingleses comienzan a caer sobre la ciudad y ambos tienen que precipitarse al refugio. El ministro ruso Molotov comenta a Ribbentrop: viendo lo que estamos soportando sobre nuestras cabezas, debo advertirle que no creo nada de lo que me ha dicho sobre el Imperio Británico. El 20 de noviembre, Hitler recibe al ministro español de Exteriores Serrano Suñer en el Berghof, su residencia en los Alpes austríacos, al que le dice: he decidido atacar Gibraltar, y ustedes tienen la obligación de ayudarme. El ministro español se declara un germanófilo convencido, pero argumenta que España se encontraba hundida en la miseria tras una guerra civil, y lo que necesitaba era ayuda antes de entrar en el conflicto mundial. Además, Franco era partidario de incorporarse a la contienda cuando tuviera la certeza de que Inglaterra se hallaba a punto de la rendición. Esta posición irritó a Hitler, que después de haber desplazado a un grupo de militares para que analizaran la situación del Peñón, ve cómo Franco se niega por segunda vez a sus pretensiones, lo que le obliga a cancelar la operación Félix, relativa a la toma de Gibraltar. Molesto con la postura española, comenta a Keitel: estos no saben cómo ganar tiempo, pero llegará el momento en que tendremos que arreglar cuentas con ellos.
Simultáneamente, los británicos consiguen imponerse a los italianos en el norte de África, y Churchill anima a sus comandantes para que acaben con el ejército de Mussolini en aquella zona. Por su parte, Roosevelt busca la complicidad del pueblo norteamericano con un mensaje por radio argumentando: si se incendia la casa de tu vecino, lo primero que tratas es de ayudarle a sofocar el fuego. Eso es lo que nos piden los europeos. No que luchemos en su lugar, sino que les ayudemos con armas para combatir por su libertad y nuestra seguridad. No somos un pueblo desagradecido, y por ello debemos convertirnos en el gran arsenal de las democracias. La reactivación de la poderosa economía norteamericana se acababa de poner en marcha. ...1941... A principios de año, Hitler tiene claro que, a pesar de las negativas de Mussolini, el ejército alemán debe hacer acto de presencia tanto en Grecia como en el norte de África. El derrumbamiento de los italianos en ambos frentes era evidente, y los británicos seguían sin dar muestras de desánimo, a pesar de los duros bombardeos que Londres y otras ciudades inglesas continuaban sufriendo. En su directriz número 22, el Führer decide acudir en ayuda del ejército de Mussolini para estabilizar el frente sur. Hay que defender el norte de África y evitar que se desmorone el frente albanés, escribe Hitler, consciente de que estas medidas le obligaban a un enfrentamiento directo con Inglaterra. Por su parte, Stalin, tras observar la facilidad con que las tropas germanas habían llegado a París, intenta una política de apaciguamiento con el Tercer Reich, enviando multitud de provisiones a Alemania. La desconfianza entre los dos dictadores iba en aumento, y al ruso le espantaba la posibilidad de una guerra en dos frentes, por el este con Japón y por el oeste contra Alemania. Entretanto, Harry Hopkins, el enviado especial norteamericano a Londres, el 17 de enero remite un mensaje a Roosevelt, expresando las necesidades urgentes de ayuda que tienen los ingleses. Churchill, inquieto al desconocer el contenido del informe, ve satisfechos sus deseos de transmitir al presidente estadounidense la gravedad de la situación, cuando durante una cena en Glasgow, Hopkins, dirigiéndose a él, pronuncia una cita del libro de Ruth. Donde vayas, iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo, primer ministro, incluso hasta el final. Desde ese instante, el gobierno inglés tiene la certeza de que las fronteras del aislacionismo norteamericano comenzaban a derribarse definitivamente. A partir de ese momento, los británicos buscan afanosamente la complicidad con los rusos, enviándoles toda la información que cae en sus manos sobre ellos. El propio Churchill da órdenes expresas en nota manuscrita a Sir Stuart Menzies, jefe del servicio secreto, de que toda la información importante sobre Rusia fuera enviada a Joe. El tal Joe era Stalin. No transcurrió mucho tiempo hasta que se comprobó que la mayoría de los datos que estaban proporcionando los ingleses coincidían con los que poseían los rusos. Esto provocó que a finales de febrero Zhukov, el nuevo jefe del Estado Mayor soviético, diera instrucciones secretas a todos los mandos del ejército, advirtiéndoles de que el enemigo más probable sería Alemania y que todas las regiones debían prepararse para hacer frente a una invasión.
Cuando el 12 de febrero Rommel llega a Castel Benito, en el norte de África, a bordo de un bombardero Heinkel 111, Hitler ya tiene ultimados los planes para intervenir en los Balcanes y en la Unión Soviética. La misión del nuevo comandante de cuerpo era evitar el derrumbamiento total del ejército italiano y proteger Trípoli. Así se lo comunica el líder nazi a un desmoralizado Mussolini de visita en Obersalzberg, al mismo tiempo que le anima, confiándole que 1941 sería el año crucial del nuevo orden en Europa. Con una patada en la puerta, derrumbaré el régimen bolchevique. Es la creencia de Hitler, y así lo expresa en las distintas reuniones que mantiene con los altos mandos, con el fin de limar las reticencias que algunos de sus generales albergan sobre la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Sus argumentos para atacar Rusia no solo eran una cuestión de ideologías y del Lebensraum, expansión territorial, sino que además la ocupación soviética de Besarabia amenazaba los campos petrolíferos rumanos, la arteria vital del Tercer Reich. Además, estaba convencido de que Stalin no tardaría mucho en emprender la guerra contra Alemania. Así pues, si conseguía que los rumanos apoyaran la lucha contra los soviéticos, sería generoso y les devolvería las tierras usurpadas. Desconocen ustedes los aspectos económicos de la guerra, pero deben tener en cuenta que hay que actuar lo más rápido posible, ya que los informes que nos llegan dicen que una sola fábrica rusa produce más blindados que todas las nuestras juntas. Irónicamente acabó diciendo a sus generales: aunque tengo mis dudas de que los soviéticos sean capaces de inventar algo. Tanto insistió en sus teorías que los mandos supremos alemanes estaban seguros de que Rusia sería derrotada en 8 o 10 semanas. Por este motivo, una parte de su industria bélica recibe la orden de orientar su fabricación hacia buques mercantes y camiones, pero siempre bajo la supervisión personal de Hitler, lo que provoca continuos retrasos en el desarrollo técnico por su empeño en saber más que los propios ingenieros. Entretanto, el coronel William J. Donovan, jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos creada por Roosevelt y que al final de la contienda se convertiría en la CIA, terminaba en España su periplo de 3 meses por varios países europeos. Donovan advierte a Franco la determinación de Roosevelt de acabar con el régimen de Hitler. Como consecuencia de ello, el 26 de febrero, el dictador español envía un mensaje a Hitler mostrando sus deseos de mantenerse al margen del conflicto. El 5 de marzo, el doctor Richard Sorge, para muchos el mejor espía de la guerra, envía desde Tokio a Moscú copia de un telegrama de Ribbentrop al embajador alemán en Japón, en el que le comunicaba que la invasión de Rusia estaba prevista para mediados de junio. Stalin trata de asegurar parte de sus fronteras y el 13 de abril firma en Moscú un pacto de no agresión con el ministro japonés de Asuntos Exteriores, Yosuke Matsuoka. Al despedirle en la estación de Kazán, se encuentra con el embajador alemán, al que le dice: espero que sigamos siendo amigos durante mucho tiempo. El 27 de mayo Hitler se despierta con una de las noticias que le hundirá moralmente durante unos días: el trágico hundimiento del Bismarck. Raeder asume toda la responsabilidad, pero era evidente que Alemania había sufrido un fuerte revés en la guerra naval.
El 6 de junio, el Führer se reúne con el general von Brauchitsch y le da el decreto de los comisarios, con la orden expresa de ponerlo en conocimiento de todos los comandantes del ejército. Dicho decreto fue uno de los causantes del asesinato de cientos de miles de inocentes, ya que brindaba la impunidad total al decir: los rusos no firmaron el Convenio de La Haya, por lo tanto no tienen derecho a verse amparados por él. Sus comisarios son enemigos del nacionalsocialismo y deben ser eliminados. A nuestros soldados, para que realicen la misión encomendada, les garantizamos que si violan la ley internacional, serán perdonados. Paralelamente, los preparativos para la invasión de Rusia continuaban a buen ritmo. Una parte del mar Báltico fue minada para evitar que la flota soviética huyera hacia el mar del Norte tras el ataque. El 10 de junio, Hitler se entrevista con sus generales y les expone los planes futuros. Una vez finalizada la campaña rusa, las costas de España y Portugal serán tomadas por el ejército alemán. Posteriormente, y como objetivo irrenunciable, se procederá a la expulsión de los británicos de Gibraltar con la ayuda o no de los españoles, y se reanudará con la máxima intensidad la lucha por la conquista de Inglaterra. Mientras se revisan los posibles escenarios de la guerra, el almirante Canaris, tras haber visto las acciones de las SS en Polonia, trata de desanimar a Hitler por todos los medios para que no continúe con su barbarie, y además se atreve a expresar sus dudas sobre la victoria alemana en territorio ruso. El Führer, furioso, se encara con él y, cogiéndole por las solapas, le pregunta: ¿acaso el jefe de inteligencia de la Wehrmacht piensa que perderemos la guerra? El almirante no contesta y se marcha de la reunión ofendido, convencido de que debe continuar con sus acciones subversivas. Wilhelm Canaris, hombre carismático y educado, que no profesaba ideas antisemitas, había iniciado una serie de operaciones contra el régimen, aprovechándose de su cargo. A través de múltiples triquiñuelas, filtraba información a los aliados, y aunque era una persona que estaba sometida a la continua vigilancia de la Gestapo, entre verdades y mentiras, lo cierto es que su labor, no sabemos si premeditada, se pudo considerar como un estrepitoso fracaso para Alemania, ya que de los más de 13.000 espías con los que contaba el Tercer Reich, al final de la guerra, el 95% habían sido detenidos, y muchos de ellos ejecutados en Inglaterra y Estados Unidos. La mayoría de las confidencias que acabaron en los despachos de los servicios secretos británicos procedían de movimientos emprendidos por Canaris, y gracias a ellos, el 15 de junio, Churchill puede confirmar a Stalin la inminente invasión de Rusia. Las necesidades de la guerra llegan a provocar esta alianza entre dos personajes antagónicos. Stalin encontró en Churchill su mejor aliado, curiosamente, el hombre que más le despreciaba y que le consideraba su peor enemigo. Esta situación fue tan singular que al exponerla ante el rey Jorge VI, el primer ministro británico fue muy conciso: si Hitler invadiera el infierno, yo apoyaría al propio diablo. Churchill previamente contaba con el apoyo de Roosevelt, al que había puesto al corriente del despliegue de tropas alemanas desde Finlandia hasta Rumanía, y ambos habían convenido que Hitler era el enemigo común y derrotarlo era el objetivo prioritario, por lo que ofrecerían a los rusos toda la ayuda posible. El 16 de junio,
el primer ministro inglés transmite un mensaje por radio al pueblo norteamericano, exponiendo la situación de Inglaterra de una forma fidedigna. Y acabó diciendo: a pesar de la distancia que nos separa, debéis ser conscientes de que estamos luchando para salvar al mundo de una época de tinieblas. Y cada día que pasa, nuestra resistencia se hace más débil. Necesitamos toda la ayuda que nos podáis prestar. Unidos venceremos. Divididos, no. La madrugada del 21 de junio, en la frontera entre Prusia Oriental y Lituania, un grupo de soldados alemanes que hacían labores de reconocimiento se enfrentan a los hombres del Ejército Rojo. El general Vladimir Klimovsky, jefe del Distrito Militar del Oeste, comunica por radio que en los bosques cercanos estaban oyendo ruidos de motores y que algunas escuadrillas de aviones se habían adentrado en territorio ruso. Más al sur, el general Maxim Purkayev, jefe militar de Kiev, telefonea al mariscal Zhukov y le pone al corriente de que habían hecho prisionero a un sargento alemán. Se llamaba Alfred Liskov y se había presentado ante la Guardia Fronteriza rusa en calidad de desertor del ejército del Reich, anunciando que la invasión nazi daría comienzo esa misma madrugada. En el Kremlin, aunque era una noticia esperada, saltan todas las alarmas. Stalin, reunido con Zhukov y Timoshenko, junto al resto del Estado Mayor, ve cómo sus temores de un enfrentamiento armado con Alemania se están cumpliendo. Aún así, el dictador ruso, nervioso, insiste en intentar arreglar la situación de forma pacífica. En pocas horas, las presiones diplomáticas sobre Alemania se suceden desde Japón hasta Italia, sin resultado alguno. El silencio alemán anuncia lo peor, y Stalin, conocedor de los métodos de Hitler, ordena que los soldados rusos opten por la prudencia, y en un principio no respondan a posibles acciones provocadoras por parte de las fuerzas del Reich. Entretanto, Timoshenko y Zhukov transmitían mensajes a las zonas fronterizas para que los ejércitos tomaran posiciones en estado de alerta y que los aviones fueran dispersados por todo el territorio nacional antes del amanecer. El Führer, convencido de la victoria, ese día se encontraba en su casa de Rastenburg acompañado por Albert Speer y el almirante Raeder, deleitándose con los compases de Los Preludios de Liszt. Escuchen con atención, porque esta será la música de la victoria sobre Rusia. El 22 de junio de 1941, a las 4 de la madrugada, dio comienzo la invasión de la Unión Soviética. Mientras la Wehrmacht penetraba en territorio ruso a lo largo de un frente de más de 1000 kilómetros, 50 ciudades soviéticas y 60 de sus aeródromos eran bombardeados por los aviones de la Luftwaffe. Una parte importante del pueblo ruso tenía la esperanza puesta en que Alemania le liberase de la tiranía de Stalin y con ello lograr una vida mejor. Pero muy pronto cambiaría de opinión al ser víctima de la actitud criminal de las tropas de las SS y los representantes del Reich en las zonas ocupadas. La aberración nazi de humillar al pueblo ruso provocó que éste se uniera en contra de Hitler bajo la bandera del patriotismo que tanto invocaba el gobierno soviético.